En la década de los 60, dos corrientes de cine convivían dentro de la industria cinematográfica española. El cine comercial, también llamado holandismo, y el cine conocido como la tercera vía, de temática urbana. Sin embargo, comienza a aparecer un nuevo movimiento que a partir de 1973 empezará a triunfar en festivales internacionales sin que el Estado español pueda bloquearlo de ninguna manera. La estrategia, utilizar la perífrasis y la metáfora para evitar la censura y denunciar aspectos de la sociedad española y de la dictadura del general Franco. Es lo que se conoció como cine metafórico. El cine español durante la dictadura del general Franco tuvo que lidiar de muchas maneras con una censura muy férrea que le impedía hablar de, lógicamente, ciertas cuestiones políticas y sociales que estaban en la vida cotidiana, pero que, lógicamente, el régimen no permitía que se expresaran cinematográficamente. En realidad, los primeros atisbos de un cine un tanto disidente hacia el régimen quizás se producen a raíz de las conversaciones de Salamanca en el año 55, cuando, sobre todo, Juan Antonio Bardem llama la atención sobre la necesidad de hacer un cine que se apartara de lo que era lo habitual en el franquismo, ¿no? Las películas folclóricas, las películas históricas que intentaban contar las gestas épicas de la España del pasado, las películas religiosas, y entonces cuando surge la necesidad de hacer un cine más orientado hacia problemas sociales, más orientados también hacia lo que era la realidad política. En mayo de 1955, el cineasta Basilio Martín Patino convoca las primeras conversaciones cinematográficas de Salamanca, a las que acuden, entre otros, dos jóvenes directores, Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem. El manifiesto inaugural deja claro el objetivo. El cine español vive aislado. Aislado no solo de todo el mundo, sino de nuestra propia realidad. Cuando el cine de todos los países concentra sus intereses en los problemas que la realidad plantea cada día, el cine español continúa cultivando tópicos conocidos. Buenas. Buenas. Ay, pero que muy buenas. ¿Hispanic hablan? Al finalizar las jornadas, Juan Antonio Bardem concluye: el cine español actual es políticamente ineficaz, socialmente falso, intelectualmente ínfimo, estéticamente nulo e industrialmente raquítico. Una película como Calle Mayor, del año 56, de Juan Antonio Bardem, ya plantea, a través de una historia cotidiana ambientada en una pequeña ciudad de provincias, un reflejo, un retrato de una España enclaustrada, provinciana, que no tiene sitio para respirar, para expresarse. Y también incluso otra película anterior de él, Muerte de un ciclista, del año 55, también plantea ya la necesidad del compromiso político, la necesidad de salir del individualismo, de salir de esa cerrazón en que vivía cada persona e intentar buscar una respuesta política, ¿no? Lógicamente no se podía hablar claramente de ese régimen represor y tenía que hacerse metafóricamente. En el caso de Muerte de un ciclista, una persona que asesina accidentalmente a otra, pero que es cómplice silencioso de esta muerte, o en el caso de Calle Mayor, una pequeña ciudad de provincias, servían un poco para mostrar todo eso que estaba por encima de la realidad española, ¿no? Con José María Escudero en la Dirección General de Cinematografía, comienzan a llegar nuevas medidas que levantaban la mano en cuanto a la censura y establecían un mayor proteccionismo para el cine español y su explotación en salas comerciales, lo que supone la aparición del llamado nuevo cine español. Quizá el momento más importante en este sentido es la década de los 60, cuando surge un movimiento conocido como el Nuevo Cine Español, sobre todo gracias a cierto apoyo, curiosamente, de la Dirección General de Cinematografía, que en aquellos momentos estaba a cargo de José María Escudero, y que, respondiendo a cierto aperturismo político del régimen, pues
propicia un cine de nuevos realizadores que sí se atreve un poco más a mostrar por lo menos la insatisfacción de cierto sector de la sociedad española, que esto era algo bastante novedoso, ¿no? Porque quizá el cine de los años 40-50 tendía más a mostrar una España más idílica, ¿no? Entonces aparecen, bueno, pues, sobre todo directores como Carlos Saura, que en una película como La caza plantea un conflicto generacional donde está constantemente el fantasma de la guerra civil por detrás, aunque en ningún momento se cite la guerra civil, aunque en un momento se hable directamente del conflicto, sí que es evidente para cualquier espectador que se pare entre líneas que se está hablando de los vencedores y de los vencidos, de las personas que de alguna manera se hicieron con el poder y las que quedaron totalmente arrasadas, y además la película es muy sombría, muy violenta, viene a mostrar que las heridas no se han curado, que no han cicatrizado y que ese conflicto sigue abierto, ¿no? ¿Por qué no lo entierras como Dios manda? De poco le va a servir que lo entierren ya. En el esperanzador final de La caza, podemos ver a un joven Emilio Gutiérrez Cava salir corriendo del lugar donde sus compañeros se han matado entre ellos. Todo un alegato a la nueva generación de jóvenes que tienen en su poder la capacidad de escapar de la represión vivida hasta el momento. Para muchos, La caza es quizá el punto de inflexión a partir del cual los cineastas españoles comienzan a jugar con la metáfora en su cine. Metáforas para condenar la situación que vivían, para hablar del régimen, de la Iglesia o de los aspectos humanos más crueles. Una estrategia más para poder contar las historias que querían y esquivar la censura. Sin embargo, no siempre resultó tan fácil. Había censura previa y censura después, es decir, una censura previa en la que los productores tenían que enviar a la Junta Superior de Censura, no recuerdo cómo se llamaba, el guión, se censuraba el guión y en función de si se le introducían una serie de correcciones o de advertencias al cineasta y se le decía que si quería conseguir el permiso de rodaje tenía que modificar esas cosas, ¿no? Después se hacía la película y la película tenía que pasar un segundo filtro censor, que era la censura de películas, ¿no? Los censores determinaban la categoría que le daban a la película, lo autorizaban o no, en función de si la película se ajustaba a aquellas advertencias que le habían hecho en un primer momento durante la fase previa de guión. Decía la ley que siendo innegable la gran influencia que el cinematográfico tiene en la difusión del pensamiento y en la educación de las masas, es indispensable que el Estado vigile en todos los órdenes en que haya riesgo de que se desvíe de su misión. Junto con Carlos Saura, uno de los directores españoles que primero comenzó a emplear metáforas fue Luis García Berlanga. Eso le convirtió en una de las figuras que generaban más odio dentro del régimen. El ministro me lo contaba, digo, hombre, Franco se ha enterado que no soy comunista. Y dijo luego de la pausa, es mucho peor, es un mal español. Me consta que había cineastas, y creo que esto Berlanga lo ha contado en alguna ocasión, que mandaban guiones que no se ajustaban para nada a lo que después él tenía pensado hacer durante el rodaje y que esto le daba un mayor margen de maniobra en el sentido de que le permitía adquirir el permiso de rodaje, ¿vale? Porque este primer filtro censor determinaba si tú podías hacer o no la película. Había muchas películas que directamente esto no se puede filmar porque atenta contra la ideología del régimen, ¿vale? Estaba prohibido la justificación del divorcio, del adulterio, las relaciones sexuales ilícitas o perversas, la prostitución, el aborto y todo lo que atentara contra las normas elementales del buen gusto. Se prohibía la presentación irrespetuosa de creencias y prácticas religiosas. Todo lo que dañara a la Iglesia Católica, su dogma, su moral y su culto. Las películas cuyas tesis negaran el deber de defender la patria y el derecho a exigirlas. Las que dañaran los principios fundamentales del Estado, la dignidad nacional y la seguridad interior o exterior del país. Y, por supuesto, a la persona del jefe de Estado. Berlanga sabía que si conseguía el permiso de rodaje y hacía la película, a pesar de que luego en la película
aparecieran muchas cosas que a los censores no les iban a gustar en esta segunda etapa censora, él sabía que teníamos posibilidades de que la película saliera adelante una vez había sido filmada, que sí, si desde el principio hubiera escrito un guión en el que criticaba abiertamente al régimen y entonces no hubiera tenido el permiso de rodaje, ¿vale? Él prefería negociar o intentar pelear con la censura, con ese segundo filtro censor, que con el primero, porque el primero evidentemente hacía que la película se filmara o no se filmara. A pesar de eso, Berlanga nunca reconoció del todo llevar a cabo estas estrategias. Más o menos en todas mis películas me he sentido muy libre, como cuando escribía guiones incluso se ha extendido mucho que durante el franquismo escribíamos los guiones ya con unos temores o con unas intencionalidades de decir voy a ver cómo sorteo la censura. Yo he escrito libremente el guión en la parcela que he escrito, porque los guiones casi siempre los he escrito en colaboración, pero yo empezaba a pegar sin pensar ni siquiera que existía censura. No era tan gilipollas para empezar un guión diciendo Franco sale bajo palio de un cabaret, que es otra cosa que me pasó. Escribía siempre lo que quería contar. Otro director muy interesante en los años 60 es Luis García Berlanga, que con películas como Plácido, El Verdugo, recupera una tradición que es muy española, que es la del sainete, el esperpento, el humor negro. Es decir, son cosas que vienen muy de antes, que están muy arraigadas en la cultura española, pero que él las aplica también a la sociedad del momento, ¿no? El panorama que pintan películas como Plácido o El Verdugo es bastante desolador, una sociedad bastante insolidaria, en el caso de Plácido, donde además las clases pudientes, que en el fondo también son metáfora de ese régimen de los vencedores, ¿no? O todos esos grupos sociales que gracias al triunfo de Franco en la guerra civil pues medraron socialmente, pues cómo muestra Plácido a estas clases sociales y su falsa hipocresía, una caridad que es lógicamente pues muy de fachada, donde no hay ningún sentimiento realmente humano. Es también todo un comentario muy crítico y muy oscuro sobre la España de la época, ¿no? O El Verdugo, que plantea digamos, la necesidad de un personaje de convertirse en un miembro del crimen institucional del régimen, ¿no? Por el simple hecho de tener un piso, es decir, como de alguna manera la situación social te obligaba a tomar decisiones éticamente muy cuestionables, ¿no? En este sentido, a través del humor, de ese humor negrísimo, a través de la distorsión que supone el esperpento, Berlanga en el fondo también estaba lanzando críticas muy duras contra la España de la época. Mujer, respeta la guirnalda. Salta. Es una película muy divertida y muy cruel. Y la escena que está llena de escenas también que podrían elegirse todas como escena favorita. Pero hay una escena que para mí es inolvidable, que es la escena de la boda. La escena cuando se casa el joven aspirante a verdugo con la hija del verdugo. Es una escena para mí magistral, porque es una escena tremendamente divertida, pero es tan terrible, es tan tremenda, tan siniestra, que se te congela la risa en los labios. En esta escena de Berlanga y Azcona, hecha en la época de la censura franquista, consiguen burlar el cerco de la censura y contar, porque el humor es lo que tiene, que es un arma de doble filo, ¿no? Que a veces consigue colar cosas que otros géneros no consiguen colar. Y ese momento para mí tremendo de cuando ellos entran y están enrollando la alfombra, ¿no? Y tienen casi que saltar por encima. El cura está oficiando la boda y están apagando las velas y los cirios y prácticamente cerrando la iglesia con ellos dentro. Pues te muestra esa España donde el humilde siempre estaba desprotegido y donde la iglesia siempre estaba al lado del poder. Siempre estaba al lado del dinero, de los ricos. Y santificado con la real presencia de Cristo, Señor nuestro. Es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia. En la significación grande